Hola, 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 buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivankis. Soy Ivankis, músico, cantautor, productor musical y asesor consultor en procesos de conciencia. Y para ello uso a la música como mi aliada fundamental en todas estas enseñanzas que brindo, en los programas y asesorías de aventuras musiconscientes de armonización. Bueno, a este videoprograma le he llamado El verdadero Batman es el dios alien demonio Kamazot. En este videoprograma voy a compartirles la descodificación del verdadero origen del tóxico superhéroe mesías salvador que esta Matrix nos ha vendido como Batman. Kamazot era un dios alien demonio de los mayas. Los antiguos mayas, entre varios dioses aliens, adoraban sumisamente a Kamazot, un dios alien demonio que tenía cuerpo de humanoide con alas y con cabeza de murciélago, orejas puntiagudas y colmillos grandes, el cual existía mucho antes de que la corporación DC Comics masificara a su versión extrapolada Batman, o mejor dicho, como lo han hecho con todos los llamados superhéroes, que realmente son personajes que han sacado de arquetipos antiguos de seres de otras razas no humanas, entidades, aliens, dioses, demonios. Y es que a Kamazot le llamaban el dios asesino. Bueno, como lo han sido prácticamente todos los dioses aliens demonios, porque Kamazot también fue un oscuro depredador que esclavizaba y depredaba a gentes ignorantes, carentes de conciencia de sí mismas. Y claro, pues que tiene un inmenso prontuario asesino, porque como dije, Kamazot era conocido como el dios asesino. Lo asociaban con la noche, con la oscuridad, con la muerte violenta, con el abuso sexual, con los sacrificios sangrientos que cometía por decapitación y por la extracción de los corazones de sus víctimas, porque era un ser que literalmente desgarraba y despedazaba a sus víctimas. A Kamazot se le asocia con rituales macabros de sangre, con el tomar la sangre de sus víctimas como un arquetipo de un vino sagrado, claro, muy sangrado. ¿Les suena conocido este ritual? El cuerpo y la sangre de etcétera, lo que coincide con el comportamiento y con los rituales ceremoniales para muchos dioses aliens demonios en todas las religiones, incluido por supuesto el famoso dios alien demonio Yahvé, Jehová y demás nombres con que lo llaman después. Dioses aliens demonios que exigen que se les idolatre y adore y obedezca con sumisión y que les hagan muchos sacrificios en su nombre. Es que todo cuadra perfecto con todos estos dioses aliens demonios asesinos. Claro, porque todos son lo mismo, depredadores asesinos que se aprovechan de multitudes totalmente dormidas de conciencia, ignorantes. Kamazot hace parte de todo el espectro mitológico de tantos dioses aliens depredadores que por falta de conciencia, o sea, por ignorancia, miedo, terror, error, han obedecido a adorar, idolatrar tantas versiones humanas que han sido sembradas aquí. Y en este caso de Kamazot, me refiero a gentes de la versión humana asociada a los mayas. Y presten mucha atención porque es que nos dicen que la palabra Kamazot es oriunda del idioma maya quiché. Y es que nos dicen que esta palabra Kamazot está compuesta por dos lexemas principales códigos fuentes que son Kame, que significa muerte, y Sot, que significa murciélago. Por consiguiente, la palabra Kamazot significa murciélago asesino, o mejor dicho, el dios alien demonio murciélago asesino. Y pues muchos murciélagos son conocidos por chupar la sangre de otros seres cuando estos están dormidos. Vampiros, parásitos, dracos, todo cuadra. Asimismo, de acuerdo al libro sagrado de los mayas, por cierto, muy sangrado, me refiero al Popol Vuh. En una de sus secciones relatan cómo este dios alien demonio Kamazot baja del cielo apareciéndose con el aspecto de un gran murciélago, el cual decapita, arranca, corta las cabezas de los primeros hombres hechos en madera. Así lo cuentan. Y es que los rituales que hacen para todos estos dioses aliens demonios son muy parecidos a todos los relatos sangrientos de los dioses aliens demonios de las religiones, como arman las programaciones en sus audiovisuales de sus relatos en base a construcciones de lógicas con las que describen escenas y prácticas totalmente abusivas, sangrientas y depredadoras, pro deuda y esclavitud,
las que absurdamente hacen ver como algo muy especial, muy lindo y digno de obedecer y de adorar, de idolatrar, de copiar, algo muy divino, etcétera. Como por ejemplo el relato en el que describen que un dios murciélago, alien demonio, por supuesto, se metió burdamente dentro de la vagina de una diosa y que por esto, obvio, ella sangró muchísimo. Y pues con eso quieren convencer de que eso es lindo, muy puro, lo que llaman mojigatamente divino, porque dizque gracias a ese tipo de abuso sexual divino, dizque de allí nació la menstruación de la mujer, y que gracias a ese esperpento acto sangriento depredador abusivo contra la mujer, contra lo femenino, dizque gracias a ello fue que las mujeres adquirieron el don de poder dar a luz, de tener hijos. Ven como siempre han querido vender el maltrato, el horror, lo sangriento, la barbarie, la depredación y esclavitud sexual como algo a normalizar, como algo que debemos aceptar como normal. ¿Les suena conocido? Muchos de estos tales dioses aliens demonios realmente han sido pervertidos, violadores, pedófilos y etcétera. Por ejemplo, en otro relato del Popol Vuh sagrado, muy sangrado, por supuesto, describen que un dios alien murciélago Tzinacan pudo nacer gracias a otro macabro acto sangriento, abusivo, sexual, maltratador, depredador, porque gracias al semen y a la sangre derramada por Quetzalcóatl en uno de sus macabros rituales sacrificios, y que luego ese otro alien es enviado para que vaya y muerda y maltrate el órgano genital de la diosa Xochiquetzal hasta que se lo arranque salvajemente a mordiscos, por supuesto, para disque después entregárselo a los dioses, quienes hacen un ritual con dicho órgano sexual arrancado de esta fémina diosa Xochiquetzal. Qué descaro, qué salvaje y demoníaco, y obvio, muy dormidos de conciencia quienes acepten esto como algo puro de adorar e idolatrar con sumisión, etc. Igual de salvaje y demoníaco que los abusivos cuentos de las religiones actuales. Es que al fin y al cabo son las mismas entidades. Pero un momento, porque ahora les voy a mostrar la descodificación de código fuente de la palabra Batman, para que vean cómo es que armaron las correlaciones en sus audiovisuales con que programaron a esta palabra Batman. Entonces el Batman, entre otras, podemos ver dos lexemas principales que le conforman, que son Bat y Man, donde Bat de Batman, entre otras, viene de la palabra Bat del idioma celta que significa garrote, pero Bat también lo derivan del latín en donde, entre otras, significa golpear, y por eso es que llaman bate al palo con que golpean la pelota en el béisbol. Pero también hemos visto cómo muchas personas golpean con bates a otras personas. Buenísimo. Pero es que bat, que es un fractal de bat, porque la T y la D en programación de código fuente son lo mismo, pues bat en código fuente de idioma sumerio significa abrirnos a los demás, o sea, ser empáticos con los demás. Pero en cambio, en el idioma inglés, a la palabra bad la extrapolan con el significado de malo. Bad es malo en inglés. O sea, en el código fuente BAT de Batman nos ordenan subliminalmente que es muy malo el que nos abramos a los demás, porque es mejor mantenerse fríos como reptiles dándonos golpes con los demás, dándonos garrote con todos y por todo, compitiendo. O sea, que seamos esclavos muy malos. O sea, entre otras, aceptar el maltrato intrafamiliar y las guerras como algo correcto, normal. Buenísimo. Y pues Batman es la versión extrapolada de esa dualidad, porque se comporta igual de violento, pero es que el lexema man de Batman en código fuente de idioma sumerio, entre otras, significa discípulo y compañero, pero que para el programa idioma inglés nos lo codificaron extrapolado como el significado de hombre. Man es hombre en inglés, lo que es divino, perfecto, porque en Batman nos codifican un significado sensorial extrapolado en el que nos dan la orden subliminal de que como hombres seamos muy malos compañeros, que nos mantengamos en la infidelidad, maltratándonos, pero que en cambio seamos los perfectos compañeros de los cornudos dioses aliens demoníacos, por ejemplo con Kamazots,
que seamos sus perfectos discípulos y compañeros en su agenda de dar garrote y golpear, esclavizar y depredar constantemente a la muy dormida raza humana, y que nos mantengamos así, en esa realidad de maltratarnos entre sí, entre unos unas y otros otras, dándonos garrote, golpeándonos mucho. Buenísimo. Batman. Claramente la palabra concepto Batman es una programación sensorial que promueve subliminalmente la maldad creada de forma mojigata por la interferencia alienígena. Batman y todos los demás arquetipos de superhéroes, o sea, de mesías, de salvadores, son parte de toda esta agenda mojigata de interferencia alienígena de dioses demonios que no hacen más que sembrar más y más miedo, terror, desvalorización, depredación, esclavitud en otras razas dormidas de conciencia. Y como lo vemos el arquetipo del medio ambiente, del hábitat que nos venden de Batman, o sea, la oscuridad, cuevas y túneles subterráneos, ciudades intraterrenas, bases, laboratorios subterráneos con tecnología, es el mismo medio ambiente del que nos hablan una y otra vez en las historias de las deidades, dioses, aliens, demonios de todas las diferentes culturas y civilizaciones antiguas. O sea, estas baticuevas, túneles y bases subterráneas de Batman con tecnología y experimentación, arquetípicamente equivalen a las mismas bases militares y túneles subterráneas de varias razas de aliens, de dioses demonios, aliens que habitan allí, o sea, el mojigato, infierno, averno, inframundo, etc., desde donde, en colaboración con algunos de sus alienados humanos, religiosos, militares, políticos, etc., ejecutan sus oscuras agendas de interferencia alienígena, de experimentación e hibridación genética, con lo que han esclavizado y depredado al proyecto humano desde sus orígenes, en sus diferentes versiones que han insertado en cada uno de los reseteos que han hecho de cada respectiva civilización. Y actualmente estamos entrando en el caótico vórtice de otro reseteo más de otra versión humana más, y que dependiendo del nivel de conciencia colectiva de esta versión humana, pues dicho reseteo será en una u otra dirección, en pro de la liberación de la humanidad o en pro de una nueva esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo ven, esta es la programación de la mojigata perversidad de código fuente sensorial alien que nos han codificado subliminalmente para la palabra Batman, porque aunque Batman así sea la versión arquetípica mojigata extrapolada del dios alien demonio Kamazots, pues igual en Batman conservaron su esencia, la de dar garrote, la de mantenerse dándose golpes con otros seres igual de bestias a él. Claro, para hacerle creer a la dormida humanidad que los supuestos problemas solo se solucionan a golpes, a garrotazos, como bestias, o sea, las guerras, las crucifixiones y etcétera. ¡Batman! Esto demuestra que estos bichos, dioses, aliens, demonios siempre han sido seres de muy baja conciencia, depredadores asesinos que practican magia negra muy perversa y oscura, con todo tipo de rituales de sacrificios, con lo que infringen mucho dolor, sufrimiento, deuda a sus dormidas víctimas, o sea, esclavitud dura y pura, la esencia de la mojigata interferencia alienígena. Pero muchas personas están tan hipnotizadas, tan dormidas y atrapadas entre estas mágicas historietas de superhéroes, de mesías, de salvadores, que obedecen a adorar e idolatrar todo este esperpento de prácticas demoníacas alienígenas totalmente depredadoras. Pero lo más absurdo es que estos arquetipos los usan las corporaciones con múltiples extrapolaciones. Por ejemplo, como disque unos mesías superhéroes religiosos, como salvadores, para tratar de convencer subliminalmente a las personas humanas dormidas de conciencia de que estos seres, de que estos tremendos depredadores aliens son sus mejores amigos y que por ello deben obedecer de forma sumisa todo lo que se les ordene al respecto a través de todos sus sistemas de programación de conciencias, como los estudios, los libros, las religiones, la TV, el cine, los videojuegos y la música, a través de los paradigmas de esta Matrix 3D de nivel séptimo de conciencia, para que así sigan manteniéndose totalmente ignorantes, desvalorizados, carentes de valor, amor propio, carentes de conciencia de sí mismos. ¡Batman! Esta es la forma mojigata subliminal en cómo arman correlaciones sensoriales distorsionadas, corruptas, extrapoladas, para manipular y programar la adoración a todos estos perversos dioses aliens depredadores demoníacos asesinos. Y siempre hacen y han hecho lo mismo, hacerle creer a los dormidos humanos que tienen que obedecer, creer que necesitan de superhéroes, de salvadores, de mesías.
O sea, que las personas obedezcan existir totalmente ignorantes, desvalorizadas, sumisas y esclavizadas por otros seres, porque obedecen vivir con miedo, con terror, como por ejemplo, tal cual muchos lo han obedecido en el 2020, 2021 y lo que va del 2022. Y este Kamasot Batman es solo uno de los muchos ejemplos de cómo es que han programado la esclavitud de forma abusiva, saturada y constante en las conciencias dormidas de muchas personas supuestamente humanas. Y todo se basa en el obedecer ser ignorantes y sumisos, en el obedecer temerle mucho a los dioses aliens demonios, terror y más terror. Así es como han esclavizado a razas experimentales como la humana actual. Ahí están pintados, vender puro terrorismo divino a través del inculcar subliminalmente, pero de forma saturada y constante, la adoración, idolatría, sumisión y obediencia ciega hacia diversas formas de ídolos, superhéroes, salvadores, divinos, religiosos, políticos, musicales, Hollywood y etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y lo hacen para que las personas almadas dormidas, que en esencia son almas que todavía están dormidas de conciencia, entre otras no recuerden lo poderosas que son, para que no recuerden durante esta encarnación de que son seres conciencias, almas creadoras interdimensionales libres y soberanas. Lo hacen para que las personas sigan dormidas de conciencia y así no puedan correlacionarse sensorialmente de forma consciente y correcta. Por ejemplo, que no puedan correlacionarse sensorialmente a Batman con las religiones y la interferencia alienígena, lo que acabo de explicar. Como último dato, les dejo las últimas muy importantes programaciones subliminales de correlaciones sensoriales que he descubierto de este oscuro personaje. Observen las imágenes en pantalla, y es el hecho de que en este monumento antiguo de los mayas en el que representan, veneran e idolatran al amenazante dios alien depredador murciélago Kamazots, podemos ver cómo en sus genitales hay una composición muy extraña en la que se aprecian como varios penes, como una tríada de penes en donde el que está más arriba curiosamente lo representan como si fuera la cabeza de un ser humanoide al que se le ven ojos, nariz y boca, con un cuello muy ancho, bastante parecido a las formas de las cabezas de los famosos seres moais de piedra de la interesante isla de Pascua. Obsérvenlo ustedes mismas. Y debajo a las otras dos figuras, que supuestamente deberían ser los dos testículos. Pero lo curioso es que si observan dichos supuestos testículos, se observa que curiosamente uno de ellos, el de la derecha de ustedes, viene de arriba, como con una forma de serpiente, o sea, de reptil serpiente. ¡Huepa! Y que asimismo, cuando les observamos, ambos parecieran como si tuvieran una forma de cabeza de serpiente. Obsérvenlos. Claro, al fin y al cabo, arquetípicamente el pene, los penes humanos, tienen un diseño como si fueran una serpiente. El cuerpo tronco del pene sería el cuerpo de la serpiente y la cabeza del pene pues la cabeza de la serpiente, etcétera. Y pues al fin y al cabo, el ADN humano es un experimento de hibridación de varias razas interdimensionales, entre las que se encuentran las reptiles. Sí, en el diseño genético del ADN humano hay trazas de ADN de razas reptiles. Y dentro de este proceso de interferencia alienígena, pues estas imágenes nos hablan de lo mismo, porque es como si a través de esta programación visual densificada, por medio de sus obvias correlaciones sensoriovisuales, nos estuvieran sugiriendo mojigatamente y ordenando subliminalmente que dichas razas reptiles, dracos, dragones y serpiente abusivamente se han estado hibridando sexual y genéticamente por la fuerza con las diferentes versiones de razas humanas que han sembrado en sus diferentes experimentos de reseteos en las diferentes civilizaciones, en este mundo, tierra, planeta. ¡Huepa! Entonces, lo que conviene es o dejar de obedecer, ver toda esa basura de programación que codifican subliminalmente en la TV, en el cine, en las pelis, en los videojuegos, en la música, en las religiones, en los noticiegos, etcétera. Pero si ves esa programación, por lo menos abre tu conciencia y filtra para que te permitas descodificar la múltiple información sensorial basura y así puedas empezar a ver todas las trampas y engaños, que veas más allá de lo superficial, ver más allá de la tonta versión oficial de todas las historietas.
Un abrazo musiconsciente de armonía y bienestar para ti. Nos vemos en el próximo video programa. Chao, chao, chao.